Hola, ¿qué tal? Soy Sayayin y Cayocama que está allá comiéndose unos churros y es el que me ayuda en los controles. Y estamos aquí también en Twitter conectados ahorita. Puede conectarse usted por medio de Twitter si quiere. Y queremos decirle que esta es una cabina humilde de radio. Allá al fondo se ven los controles es una frecuencia de bajo volumen, pero usted se puede poner auriculares y por medio de los auriculares nos puede escuchar. Y pues, ¿qué le queremos comentar aparte de esto? Que estamos trabajando con un trailero que es el que me da trabajo, y esto es en Canadá, ¿verdad? Que estamos, son dos cabinas, son igualitas, pero la de Estados Unidos es la número 2, dos cabinas de radio, y esta es la número 3, la de Canadá. No queremos ser comparados, todo el mundo asegura ser el número 1, nosotros empezamos del 2 para allá, así que nosotros estamos yéndose manualmente a traer viajes de aparatos a los Estados Unidos porque este trailero trabaja con Radio Shack y entonces, pero aquí estamos incómodos, disculpen que la cámara no se puede observar muy bien, pero estamos, digamos, ubicados ya en dos países. Bien, mientras Cayocama come churros, y que te quedaron de llamar Cayocama. Y, o sea, eh, bueno, mientras él come churros, vamos a contarles de la indagación del porvenir, ¿verdad? Y hablaremos de la indagación del porvenir en la antigüedad clásica. Y puede decirse que en todos los pueblos y épocas se ha deseado conocer algo acerca del futuro por toda clase de medios. Cicerón se ha preguntado, ¿dónde hay una nación que no se deje influir por las predicciones que hacen los adivinos, arúspices y augures? En la antigüedad siempre se trató de conocer de antemano lo futuro y lo hacían mediante las prácticas más extravagantes. En Grecia esto sucedía hasta tal punto que de alguna forma era constante que el futuro se adelantara. En la vida cotidiana se contaba con tal cantidad de presagios que las gentes casi podían ahorrarse cualquier tipo de reflexión antes de tomar una decisión. Y existían con particular intensidad en Grecia los oráculos, que eran un aspecto fundamental de la religión, de la cultura, y es el oráculo, como sabemos, la respuesta de un dios a una pregunta personal, desde luego siempre casi concerniente al futuro. Los oráculos no podían ser pronunciados más que por algunos dioses y en lugares precisos, como aquí, sobre objetos determinados con respecto a unos ritos determinados. Además, para interpretar la respuesta de un dios, sorpresa, se expresan de diferentes formas los dioses, ¿no? Había que hacer un aprendizaje. El oráculo necesitaba interpretación porque además estaba rigurosamente prohibido que el oráculo fuera interpretado. Desde luego no le conviene al oráculo la precisión, porque un lenguaje preciso es reputable, llegado el caso. En cambio, el lenguaje impreciso hace que siempre parezca que el oráculo ha acercado. Un gran imperio caerá, pero no sabemos si el tuyo o el del vecino. Los principales oráculos del mundo griego era desde luego el oráculo de Delfos en Grecia, el de Mínima de la costa Asia Menor, que también era Grecia de aquel entonces, y el oráculo de Gogona, y el de Olimpia, bueno, muchos oráculos. Cada vez, cada vez que habían problemas incluso de estado se consultaba al oráculo en la antigua Grecia. También los fenómenos celestes, eclipses, truenos, rayos, también se consideraron como algunas cosas de los dioses y de los presagios.
Algunas veces el griego no hacía mucho caso de esto, pero en casi ninguna circunstancia era normal, así que estaba todo el tiempo, ay, mira, un rayo, seguro que tal cosa. Todo esto ocurría en aquella época oscura y de poca educación. En estos días ya nadie cree en adivinos, arúspices y nada. La aparición y el modo de volar de las aves también señalaban presagios. El búho era un animal consagrado a Atenea y era muy observado. Los tipos de movimientos que hacía un búho eran considerados un presagio. Y Agatocles llevó consigo una campaña a Libia y llevó consigo una bandada de búhos, y había llevado consigo esta bandada de búhos. En un momento los búhos se espantaron y salieron volando por cualquier lado, y ahí es donde Agatocles pensó que era una mala señal y suspendió su campaña. O sea, emprendió la retirada y estuvo meses hasta que vino un búho y se le paró en el escudo, y entonces ahí o sea, detuvo la campaña. A eso le llamaban pensar. Y bueno, entonces a veces se recurría a los espejos de agua, y en Patras había una escalinata que llegaba a un lugar donde los espejos se miraban y conocían la suerte que los esperaba. Dice, mira, parece que Marco Servio vio reflejar su cara en la fuente y se vio pálido y enfermizo, y chao. Y, o sea, se murió porque se vio pálido y enfermizo. El mero esternudo, por ejemplo, era algo abominoso. Entre los griegos era signo de futuras y terribles tormentas. Parece que una vez estaba por zarpar la flota griega y un marinero esternudó, y el piloto se negó a zarpar y todos los marineros se negaron a zarpar. Entonces tuvieron que esperar a que viniera una tormenta, pasar esa tormenta y después zarpar. Bueno, pero ese no es un presagio. En algún momento la tormenta va a venir. ¿Cuántos la esperan? Pero va a venir inmediatamente después de un esternudo. Y bueno, parece que esto es incomprensible, la energía por todas las cosas de la New Age, de la nueva generación. Los sueños, desde luego. Los griegos espiaban los sueños, y toda clase de resoluciones se debían a la interpretación de los sueños. Ahora se aplicaba el siguiente principio, aún en el caso de que la realidad enviara sueños reveladores. Lo único que significaba esto era su conocimiento de lo que había de ocurrir, no su determinación. No es que el Dios que soñaba conocía lo que iba a ocurrir, pero no podía hacer que ocurriera. Solo sabía hacia el futuro. Después de todo lo demás, decían los griegos, formaba parte de lo que se llamaba la corriente general de la fatalidad, un verdadero pensamiento científico. O sea, yo podía adivinar el futuro, pero no manipularlo. Eso formaba parte de la corriente general de la fatalidad. Parece partido político. Corriente general de la fatalidad. Parece partido político, ¿verdad? Lista 47 de Saiyajin. Y no solo los dioses eran los que aparecían en los sueños, ¿no?, de que dormían, sino también divinidades inferiores, demonios y todas esas cosas. Y Aristóteles decía que los sueños los enviaban los demonios, no los dioses. Y mira lo que decía Aristóteles, que cuando quería era bastante sonso. Decía, si los enviara un dios, podría soñarse también durante el día. Y los sueños los podían recibir solo los sabios, no cualquiera. Ah, mira vos. Eso lo decía Aristóteles y le llamaban pensamiento. Era curioso que
en las mentes soñadoras, cuando recibían un mensaje de un Dios, que hablaba el Dios, lo que veían era la estatua, soñaban con la estatua, porque había llegado a una forma de atracción que cuando pensaban en Zeus, pensaban en la estatua del Zeus olímpico, no en el muchacho joven que seguramente era Zeus, un muchacho joven, muy peludo, muy con barba, muy poderoso de brazos, pero era un tipo, no era una estatua. Sin embargo, los que soñaban que un Dios le había hecho una revelación era una estatua, y como uno ahora cuando sueña ponerle con el presidente George Bush, y padre, ¿verdad? Porque era padre y el hijo, pero ¿quién sueña con el papá de George Bush? David Bush. Póngase que usted quiere dictar una ley, entonces dice para convencer a los tipos de la Cámara de Diputados, bueno, se me presentó en sueños el presidente George W. Bush y me dijo que le entregáramos todas las empresas a los extranjeros. Y eso te dijo. No, ¿y qué más te va a decir? O sea, ponerle que en el sueño, ¿verdad? Eh, Bien, y póngale que era la estatua de George Bush y por eso no la quieren sacar. No, señor, pero no se trata de eso. Y la verdad que es difícil imaginarse a George Bush. No, a George W. Bush le dije, ¿verdad? Entonces, George Bush es más difícil, ¿verdad? Bien, en el caso de los enfermos, volviendo a los enfermos, volviendo a este tema, a veces los hacían soñar en diagnóstico, los hacían dormir hasta que ellos mismos soñaban. Qué bueno, ¿no? Como ahora, bueno, es la resonancia magnética, entonces había unas cabinas especiales para poder liar, es decir, para dormir. Y bueno, no se curaban después, es la pregunta, después que soñaban, no, pero ahora tampoco. Y bueno, dicen que cuando Alejandro de Macedonia se hallaba en peligro de muerte en Babilonia, varios de sus generales y gente de confianza durmieron e intentaron soñar para saber si era conveniente llevar al rey a un templo sagrado para que se curara o dejarlo ahí donde estaba. Parece que todos soñaron que lo mejor era permanecer en el palacio, y así se lo hicieron a entender a Alejandro de Macedonia. Y al día siguiente, Alejandro murió. Eh, con el tiempo, la Hélade en Grecia, la interpretación de sueños se convirtió en negocios. No lo puedo creer. Y hasta aparecieron tiendas y vendedores de destinos. Qué cosa lo que era la antigüedad, ¿eh? La estupidez del mundo antiguo. Y se acumularon tantos sueños con contenido e interpretaciones de desenlace que había un libro de los sueños. Soñas con esto, esto, y soñas con que te caíste al 57, el 56, y pudo surgir de esta interpretación conectada a los sueños una literatura, y así aparecieron ya en tiempos de los Antonelos, Antermidoro, con sus 5 enormes libros de sueños y sus interpretaciones. Un detalle importante: el porvenir que descubría el adivino o la interpretación que hacía, además de lo que se soñaba, no siempre era completo. Y entonces, así como, o sea, no podías, digamos, no podías asociar lenguaje claro, tampoco podías interpretar completamente una cosa. Así que está la frase, ningún mortal es vidente hasta el grado de conocer el sentido del ser. O sea, el sentido de la vida no lo sabemos, pero sí el 56. Claro, como la época histórica, los adivinos se presentaban como caudillos. Mira, incluso hasta el rey se subordinaba su aspecto. Alejandro Macedonia, Adinistro dejaban a sus adivinos
vención del Santagena para la batalla, y todavía en el tiempo del Imperio Romano había un adivino público, está muy bien, ¿eh? Y Gratarola pagado por el Estado Nacional. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Estado? Yo, digamos, o tú, o usted, o vos. Yo con mis impuestos pago lo adivino, imagínense. Y hablemos de unos libros de los cuales compraron hace mucho tiempo los romanos. Llegaron a Roma ya por el siglo VI antes de Cristo y los compró Tarquino el joven, y esos libros eran un tesoro enorme para los romanos. Solo el Senado podía decidir si había que interrogarlos y en qué momento. Y eran unos libros que al parecer daba el futuro, el pasado, que sé, la solución a todos los problemas. Estos ejemplares tenían eh, predicciones y revelaciones, y había que usarlos con seriedad, incluso por un muy absurdo que fuera el caso. Bueno, tuvieron ahí, a veces los usaban durante la actividad pública, y cuando llegó el imperio y cuando Augusto se hizo cargo del pontificado máximo, decidió poner términos a eso. Bueno, dijo, voy a quemar estos libros. Bueno, hizo reunir todos los libros proféticos y todos fueron quemados. Algunos dicen que esos libros sibilinos se salvaron y que permanecen en dos arcas doradas debajo del templo de Apolo en Misia. Bueno, parece gracioso cómo los compró Tarquino. Vino la Sibila y eran 9 libros, y le dijo, te vendo estos 9 libros donde están todas las respuestas, toda la sabiduría humana y humana, o sea, y divina está aquí. Y bueno, y le pidieron un precio enorme, y Tarquino le pidieron una cantidad exagerada, y Tarquino dijo que no. Él le ofreció la mitad, y la Sibila dijo no. Y entonces Tarquino después se arrepintió y fue a comprárselos. Pero la Sibila ya había quemado 6 de los 9 y le ofreció 3, pero por el doble del precio que le había ofrecido, y Tarquino los pagó. O sea, al día siguiente, o sea, así proceden los reyes. Y, y se quedó con los 3 que después Augusto quemó. Así que nunca hacemos ningún negocio. Esto es todo lo que quería decir acerca de la interpretación de esta indagación. En el futuro está el cumplimiento o el incumplimiento de nuestra propia esperanza. Todos los que deseamos algo, y para algunos de nosotros es vivir al desear, estamos calculando qué posibilidad tenemos de que alguno de nuestros deseos se cumplan. A eso le llamamos esperanza, y para eso consultaban los griegos al oráculo para ver si sus esperanzas tenían algunas posibilidades. En ese sentido, Enrique Santos Discépolo compuso un tango, y bueno, queremos decirles que muchas gracias, sea en ese sentido o en otro, pero a mí me parece que eran en ese sentido, y que solo por cumplir por su fortaleza misepoliana lo convirtió en mito. Bueno, muchísimas gracias. Me despido, soy Sayayin, ¿verdad? Y Kayokama, que me acompañaste en las cámaras. Muchas gracias, papá. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Después de haber desaparecido por algunos problemas de Wi-Fi, pero eso después les contamos. Y fantástico, ¿verdad? Y gracias. Si usted le puede dar like a esto, donde lo encuentre, o se puede suscribir a mi canal en YouTube. Ahí búsqueme, ahí aparece mi perfil. Búsqueme por Sayayin Sincito Montevideo, y muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima.